Mateo capítulo 28, y cuando lo encuentre, si puede ponerse de pie para leer la palabra del Señor, lo vamos a hacer en el capítulo 28 de Mateo. Vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 28 de Mateo. Si lo encontraron, ¿verdad, hermanos? Amén. Leo para ustedes, dice capítulo 28 de Mateo, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, leámoslo juntos: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, esta mañana que abrimos tu palabra en este lugar, queremos acercar lo más que podamos nuestro corazón a tu palabra, para que en tu palabra podamos encontrar, Señor, una palabra pertinente para caminar en este tiempo. Señor, que tu Espíritu Santo esta mañana nos hable, nos ayude a comprender tu verdad, Señor, y lo que tú quieres que nosotros hagamos. Bendice a tu iglesia esta mañana, que ha venido desde sus casas con el anhelo de alabarte y adorarte, Señor. Que toda la gloria y toda la honra sea solamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Bueno, hermanos queridos, llegamos por la gracia de Dios hasta este día.
Y podemos decir con total firmeza, hasta aquí, y lo puede decir conmigo, hasta aquí Dios ha sido fiel en mi vida. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y llegamos a este día, un día muy especial para el pueblo de Dios, un día que la iglesia del Señor se reúne para alabar al Señor, para celebrar su presencia, para celebrar la resurrección de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero querido hermano, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado? ¿Qué significa para el creyente? ¿Qué significa para el pueblo de Dios el domingo de resurrección? ¿Por qué venir desde nuestras casas? Le decía yo a la iglesia que estuvo acá en el culto de las 6 de la mañana. ¿Por qué venir desde nuestras casas antes de las 6 de la mañana, levantarnos temprano y venir a un edificio como este a cantar, a leer la palabra, a estudiar la palabra? ¿Por qué? ¿Cuál es el significado del domingo de resurrección? La resurrección de Jesús no es tan solo una fiesta histórica. La resurrección de Jesús no tan solo es una celebración histórica, una celebración que nos hace recordar algo que sucedió en la historia hace miles de años atrás. La resurrección de Jesús no es una celebración tan solo histórica, ni mucho menos la celebración de la resurrección de Jesús es una doctrina más de la iglesia, la cual hay que estudiarla. La resurrección de Jesús es la celebración de la experiencia de la vida en el Señor Jesús en aquel día. Pero la celebración de la resurrección de Jesús, querida iglesia, es la experiencia o debe de ser la experiencia cotidiana del creyente. La celebración de la resurrección de Jesús no tan solo es una fiesta histórica, no tan solo es una doctrina que hay que estudiar, ni mucho menos es una fiesta de costumbre donde por costumbre venimos a la iglesia. La resurrección de Jesús, queridos hermanos, es la evidencia que el sacrificio perfecto del Cordero sin mancha fue aceptado delante del Padre para perdón de nuestros pecados. Cuando Jesús se levanta de entre los muertos, es la evidencia genuina que ese sacrificio fue un sacrificio perfecto por los pecados de toda la humanidad. La resurrección de Jesús, queridos hermanos, debe de ser una experiencia diaria, escúcheme, cotidiana en el creyente, no tan solo una fiesta de costumbre. ¿Sabe usted que hay gente que viene a la iglesia por costumbre? Hay gente que viene el día domingo a las iglesias por costumbre. ¿Sabe usted que hay gente que viene a las vigilias a orar por costumbre? ¿Sabe usted que hay gente aún que puede venir a una iglesia a servir en un ministerio por costumbre? Perdiendo la esencia de lo que significa la vocación y el llamamiento santo que Dios nos ha dado. Una vocación, un llamamiento sagrado que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Llamamiento y vocación que muchas veces lo manoseamos y lo pisoteamos. Es terrible, queridos hermanos, que los tiempos que vivimos, aún dentro de la iglesia, la gente venga a la iglesia por costumbre. Y bueno, como es domingo de resurrección y acostumbramos venir a las 6 de la mañana, pues hay que ir a la iglesia. Y como es domingo de resurrección, entonces, y acostumbramos a cantar que Jesús se levantó de la tumba entre los muertos, bueno, hay que ir a la iglesia y cantar. Cantar por cantar, venir por venir, celebrar por celebrar resurrección de Jesús. Queridos hermanos, eso se llama religiosidad. Y vivimos tiempos, queridos hermanos, donde la gente, bueno, y hemos nacido en una cultura muy religiosa. Hemos heredado una cultura salvadoreña de mucha religión, donde hacemos las cosas sagradas
por costumbre, donde pretendemos vivir la vida cristiana por costumbre. Y es terrible ahora que usted puede encontrar en las calles de San Salvador gente que se da, como dicen, golpe de pecho el Viernes Santo. Mire, usted puede hacer alfombras el Viernes Santo. En Semana Santa usted, si quiere, haga alfombras. Usted puede hacer alfombras, puede echarse un par de tragos si quiere en Semana Santa. Usted puede comer torrejas en Semana Santa. Usted puede comer jocotes en miel en Semana Santa. Hacer lo que usted quiera, pero el domingo ir a la iglesia. A mi culto, dice la gente. Es que no voy tarde, no puedo perderme mi culto, dice la gente. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que lleguemos a un punto donde la resurrección de Jesús se convierte tan solo en un dato histórico, en una fecha histórica que hay que recordarla, que la tumba se abrió y Jesús se levantó entre los muertos? ¿Qué significa que Jesús se levantó entre los muertos? ¿Qué debe de significar para la iglesia de este tiempo celebrar la resurrección de Jesús? Y Mateo capítulo 28 nos da por lo menos dos datos importantes de lo que significa celebrar la resurrección de Jesús. En aquel primer día de la semana, dice Mateo, y aquí lo vimos dramatizado, las mujeres fueron al sepulcro y se encontraron con que la tumba estaba abierta. Qué interesante, queridos hermanos, que la resurrección de Jesús, en aquel primer día de la semana, la tumba abierta, el sello roto, el sello que Roma le había puesto a la tumba. Usted lo ha visto en las películas seguramente. El sello que el emperador de Roma, el imperio más poderoso de aquel tiempo, ponía como una sentencia lapidaria diciendo: hasta aquí se acabó. Si Roma no dice lo contrario, nada se puede hacer. Ese era el significado del sello romano. Y Roma puso sobre la tumba de Jesús un sello que significaba que si Roma no decía lo contrario, nada podía hacerse. Y Roma se encargaba que la gente tuviera temor ante el imperio. Y una manera de cómo Roma se encargaba que la gente supiera que ellos reinaban y ellos gobernaban, y cuando ellos dictaban una sentencia, la gente tenía que obedecerla, era la muerte de crucifixión. La muerte que el imperio romano había tomado prestada quizás de otras culturas, donde clavaban en una cruz a todo aquel que osara, pretendiera levantarse en contra del imperio romano. Lo clavaban en una cruz, en una calzada popular, para que toda la gente que pasara pudiera ver lo que le pasa o lo que le pudiera pasar a aquel que osara levantarse en contra de Roma. Por eso la gente tenía miedo. Cuando de pronto entonces en las calzadas o en las calles se levantaban cruces con personas sangrándose, agonizando, y les quebraban las piernas para que entonces de esa manera la muerte fuera una muerte, escúcheme, más lenta y agónica, y el dolor pudiera palparse y verse ante aquella persona, y la gente pudiera decir: yo no quiero fallarle a Roma. Y Roma se encarga de colocar un sello en la tumba de Jesús. Y Roma estaba proclamando y diciendo: si Roma no dice lo contrario, nada puede suceder. Pero Dios, con su poder, dice la palabra, y es lo que celebramos, hermanos, Dios con su poder, enviando a un ángel, habiendo un terremoto en ese momento, dice la palabra que la tumba se abrió. Y el sello que Roma había puesto de que no se podía hacer nada, Dios lo rompió. Y Dios levantó a su Hijo de la tumba, de entre los muertos. La victoria de la tumba, la celebración de la resurrección, significa para nosotros, querida iglesia, más que un dato histórico,
más que una celebración que hay que hacer alfombras, más que una fiesta que bueno, hay que celebrarla porque es costumbre. Significa para nosotros, escúcheme, el final del imperio de la muerte. El escritor a los Hebreos así dice: Jesús arrebató, quitó el poder que tenía el imperio de la muerte. Y ante la resurrección de Jesús, querido hermano, su resurrección no es como cualquiera otro caso que por ahí en los días de Jesús se conoció que alguien se había levantado de los muertos. A ver, ¿se recuerda a alguien que se levantó entre los muertos? Sí, con L comienza, con L y sigue con A y después con Z. Lázaro. Sí, Lázaro. Jesús mismo lo llama, se recuerda ese dato, lo llama de entre la tumba. Lázaro, levántate, ven fuera. Y dice que Lázaro, 3 días ya día, se estaba descomponiendo. Pero Jesús lo llama y Lázaro, dice la Escritura, se levanta de entre los muertos y sale. Pero la resurrección de Lázaro, el levantamiento de Lázaro es muy diferente a la resurrección de Jesús. Porque Lázaro siguió viviendo su misma vida y murió. Pero cuando Jesús se levanta de entre los muertos, Jesús se levanta a una vida de plenitud, a una vida sobrenatural. Se levanta con un cuerpo glorificado, poniéndole fin al gobierno, al poder, al señorío de la muerte, hermanos. El poder de la muerte que vino por causa del pecado. El diseño original de Dios no fue diseñarnos para morir. El diseño original de Dios no fue crearnos para morir. El diseño original de Dios fue crearnos para vivir eternamente. Pero por causa de la rebeldía en el corazón del hombre, entró el pecado en la humanidad, dice la palabra, y con el pecado vino la muerte. Y la muerte se sentó, señoreó delante de toda la humanidad, y la muerte entró por un hombre, dice la palabra, a toda la humanidad, a usted y a mí. Y comenzó entonces en el ser humano un retroceso en ese nacimiento, en ese crecimiento que Dios nos había dado por causa del pecado. Usted sabe la historia, el ser humano tuvo que ver con sus propios ojos y experimentar el dominio de la muerte en su cuerpo físico. Querido hermano, el dominio de la muerte la muerte señoreaba antes que Jesús se levantara de la tumba. Pero apareció Jesús en las calles, en las aldeas de Galilea y de Jerusalén, predicando que Dios iba a restablecer, que Dios iba a restaurar, que el reino de Dios había llegado y que ese reino de Dios traía vida nueva a la humanidad. Y Jesús se levanta de la tumba anunciando, querida iglesia, que la muerte llegó a su final, que el dominio de la muerte terminó, que la muerte ya nunca más tendrá el poder sobre aquellos que crean en Jesús. Por eso Jesús pronunció aquellas palabras en la muerte de Lázaro, en la tumba de Lázaro: el que crea en mí, ¿se recuerda? Aunque esté muerto, vivirá. Porque Jesús sabía que Él, como dice Pablo, iba a ser las primicias de aquel que iba a inaugurar una resurrección, levantarse de entre los muertos para traer vida nueva. Querido hermano, esto es digno de celebración para la iglesia del Señor. Porque hasta este momento usted y yo, con nuestros cuerpos físicos, nos deterioramos. Mire, cuando uno va llegando a los 50 años, hermano, comienza a descomponerse. La maquinaria comienza a fallar. Ya comienza a patear los 60 años y usted se va a dar cuenta que aquello que le fallaba, no, ahora hay que sumarle esto otro.
Y de pronto llega ya a los 70 años, ya no digamos, a los 80 años, hermano, vivir esta vida es difícil. Y usted después de los 80, 90 años, completamente casi imposible tener una vida plena. Ya no digamos a los 100 años, que descanse en paz. Difícil. Porque a partir del pecado, entrando en el corazón de la humanidad, se activó un retroceso en aquel diseño original de Dios. La muerte activó, el pecado activó aquello que comenzó a retroceder en la vida del ser humano. En medio de todos los achaques, lo que Dios anhelaba para usted y para mí, cuando nos crea, cuando nos forma, es que pudiéramos tener una vida de plenitud. Amén, una vida de plenitud. Con todos los achaques que vivimos, con todas las dolamas, podrá decir alguien, que experimentamos la cruda realidad en nuestro cuerpo físico, que hay una ley que se ha activado y que comenzamos a envejecer cada vez y cada vez y cada vez más, que no podemos detenerla. Los farmacéuticos, las empresas farmacéuticas, las farmacias, están llenas de fórmulas para que la gente de alguna manera logre encontrar la fórmula de rejuvenecer. Y usted sabe, hay farmacias que presentan cada semana una fórmula nueva para que la gente logre frenar aquello que es imposible frenar. Por causa del pecado, la muerte vino a la humanidad. Y estábamos destinados entonces a que la muerte pusiera su sello sobre nosotros, diciendo: se acabó, se terminó, volvió al polvo. Y aún en medio de los achaques, los médicos dicen que el ser humano tan solo logra ocupar un 10% de su cerebro. Imagínese, hermano, el porcentaje que no logramos ocupar de nuestro cerebro. Y tan solo con el 10% el ser humano ha logrado crear, diseñar, ingeniar una cantidad de tecnología y de cosas tan solo con una parte del cerebro. El diseño original era que su creación pudiera gozar de vida plena. Pero el pecado interrumpió, el pecado se presentó. Y el pecado activó la muerte en nuestros cuerpos físicos. Por más que usted intente usar cremitas, por más que usted intente usar esta fórmula, querido hermano, querida hermana, tan solo basta vernos al espejo en la mañana y darnos cuenta que aquello que está encima de nuestra piel no es suciedad, es la piel misma que se deshace. No sé si usted se ha dado cuenta, no es polvo. Si frota un poco más fuerte se va a dar cuenta que la carne se deshace. Por eso Pablo decía, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se va haciendo chingaste, se va destruyendo, porque es la cruda realidad del ser humano. Pero Cristo se levantó de entre la tumba. Y Pablo dice, Cristo las primicias. Si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo allá en 1 Corintios 15, si Cristo no hubiera resucitado, si fuera solo cuento, un dato histórico, que hay que hacer alfombras, que hay que comer torrejas, que hay que echarse un par de tragos, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra predicación. Los que durmieron en Cristo estuvieran terriblemente sin esperanza. Pero por cuanto Cristo resucitó, siendo las primicias de lo que le va a acontecer a todo aquel que deposite su fe en Jesús, la muerte ya no tiene poder sobre Jesús. Cristo se levanta de entre los muertos y celebra con sus discípulos, se presenta delante de sus discípulos y les hace ver delante de ellos que Él había vencido la muerte. Le había quitado, como lo va a decir a Juan,
las llaves del que tenía el imperio de la muerte. Celebrar resurrección, querida iglesia, es más que una celebración histórica. Que Dios nos libre de venir a la iglesia un domingo de resurrección, viviendo como nos da la gana toda la semana, pretendiendo acercarnos a Dios, sin entender lo que significa que Jesús se levantó entre la tumba. Lo que significa que Jesús se levantó entre los muertos. Las mujeres vieron de lejos el sello. Las mujeres se presentaron delante de la tumba. Y las mujeres y los discípulos contemplaron la tumba vacía. El sello roto. Jesús venció la muerte. Primicias para su pueblo. Primicias para su iglesia. Querido hermano, en medio de los achaques, en medio de las situaciones difíciles, tú y yo podemos decir, seguimos a uno, seguimos a alguien que venció la muerte, que volvió a la vida plena, vida de plenitud. Y lo que me espera a mí, podemos decir con certeza, es lo mismo. Si he creído en Jesús, si vivo de acuerdo al espíritu del crucificado. Me llama la atención que en el relato de Mateo, el ángel les dice a las mujeres, miren, vayan y díganle, lo parafraseo para ustedes, vayan y díganle a los discípulos que Jesús los espera. A ver, ayúdenme, ¿en dónde, hermanos? En Galilea. Y luego Jesús, versículo 10, cuando se aparece delante de las mujeres, les dice, no temáis, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan ¿a dónde? A Galilea. Y les dice, allí me verán, allí nos encontramos. Yo quiero preguntarles a ustedes, hermanos, no sé si serán del culto de las 7 o de las 10:30, porque tenemos horario diferente ahora. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué significaba que el ángel le dijera a las mujeres y que Jesús le dijera a las mujeres, que le dijeran a los discípulos que se fueran a Galilea y que allá Jesús los iba a encontrar? ¿Qué iba a pasar en Galilea? ¿Qué iba a ocurrir en Galilea? ¿Qué de significante iba a tener la reunión de Jesús con sus discípulos en Galilea? Yo le pregunto a usted, pregúntele a la persona que está a la par, hermano, ¿qué iba a pasar en Galilea? ¿Qué iba a suceder en Galilea? Mateo se encarga de decirnos que esos discípulos con un corazón temeroso, Jesús ya no iba a estar con ellos. Jesús ahora ha resucitado, lo han visto que se ha levantado de entre los muertos. Y ahora, ¿cómo le iban a hacer ellos para vivir? ¿Cómo le iba a hacer los discípulos de Jesús para vivir el día lunes? ¿Cómo le hace el creyente después de venir a la iglesia domingo de resurrección, ver un drama como este, cantarle al Señor? ¿Cómo le hace el creyente para vivir el día lunes? Jesús le dice a los discípulos, allá en Galilea me verán. Y efectivamente, hermanos, Lucas nos da más detalles de lo que aconteció después de la resurrección y cómo Jesús se encargó de en todos esos días, antes de su ascensión al Padre, se encargó de enseñarles sobre el reino. Dice Hechos capítulo 1. Y Lucas se encarga de darnos más detalles, porque lo que iba a ocurrir en Galilea era que Jesús se iba a despedir de ellos. Ellos lo iban a ver que se alzaba al cielo, sentándose a la diestra del Padre, y ellos iban a escuchar las palabras de Jesús que les decía, me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros la promesa del Padre. Es necesario que yo me vaya, les dijo Jesús a sus discípulos. Si yo no me fuera, si yo no me voy, sería difícil que el otro consolador viniera sobre ustedes. En otras palabras, queridos hermanos, ¿qué significa celebrar resurrección? Más que una fiesta histórica, que cualquier persona puede venir a la iglesia. Mire, hasta el diablo viene a la iglesia.
Cualquier gente puede colarse en una iglesia y sentarse en una iglesia y celebrar por costumbre. Y luego de salir de la iglesia, irse por allí, hacer alguna alfombra, echarse un par de tragos, meterse en un motel. Cualquier gente puede hacer eso. Pero para el creyente, resurrección significa entender que Jesús se levantó de entre los muertos y le puso fin al imperio de la muerte. Primicias para su pueblo. Pero en segundo lugar, significa para nosotros que es imposible vivir la vida cristiana. Escúcheme, hermano. Es imposible para el creyente vivir la vida cristiana, la vida del Espíritu. Es imposible vivirla sin el control del Espíritu, sin la llenura del Espíritu, sin el poder del resucitado. Por eso Jesús les dice, vayan a Galilea, allí los espero, porque allí les voy a recordar que va a venir sobre vosotros, como fue en Pentecostés, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hará morada en ustedes. Y ustedes van a poder enfrentar la vida cotidiana, la vida diaria, en el poder del Espíritu Santo. Cuando el creyente quiere vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo, se mete en rollos terribles, hermano. Trate usted de agradar a Dios y de vivir la vida de fe sin el poder del Espíritu Santo y me cuenta cuántos creyentes diciéndose que son creyentes, quizás porque tan solo vienen a la iglesia, ya les garantiza decir que son cristianos. ¿Cuántos cristianos que dicen que son cristianos solo porque sirven en un ministerio dicen que son cristianos? Aparentan vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo, manoseando lo sagrado y pisoteando la vocación que Dios nos ha dado. Querido pueblo, querida iglesia, una vocación santa, no la pisotee, no la manosee. Dios te ha dado un llamamiento divino. Dios ha puesto en ti una vocación de hijo, de hija, de Dios santo, santa. No la manosees, no trances con el mundo. Como la palabra dice, no te pretendas hacerte amigo del mundo, porque aquel que pretende ser amigo del mundo es enemigo de Dios. La resurrección nos recuerda que la única manera de vivir la vida cristiana es en el poder del resucitado. Por eso Jesús les dice, miren, y usted sabe que cuando usted quiere que la persona no olvide algo, se lo dice varias veces, hermano, ¿o no? Y Jesús le dice, pero no se olviden que en Galilea los espero. Porque Jesús sabía que la única manera que ahora ellos iban a vivir la vida diaria iba a ser con esa instrucción. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, será derramado. Y la iglesia comenzó a experimentar, querido hermano, lo que significa vivir en el poder del resucitado. Mateo coloca un dato y con esto nos vamos, un dato interesante. Dice que después que Jesús se aparece a las mujeres, que después que Jesús les recuerda que los encuentra, los va a ver allá en el monte que Él les había dicho, interesante, de Galilea. Dice Mateo que los soldados que cuidaban la tumba, al darse cuenta que la tumba estaba abierta y que el sello había sido quitado. Mire, estos soldados eran buzos, hermano. Sabían que los que le tocaba, en buen salvadoreño, era matacán. ¿Se entiende la palabra matacán? Sabían que los que les tocaba, lo que venía para ellos, habiendo perdido, habiéndose dormido quizás, habiéndose distraído y perdiendo el cuerpo de Jesús, el Galileo, al cual Roma se había encargado de ponerle un sello para que nadie lo rompiera, son inteligentes, si es que se les puede llamar inteligentes. ¿Qué hacen, hermano? Usted lo leyó, ¿qué hacen? No me vea a mí, ¿qué hacen? A ver, ¿qué dice su Biblia? Van donde los principales líderes religiosos
Y aquí viene la palabra que todo salvadoreño entiende bien. Se presenta un amaño, mano peluda pues, un chanchullo. Los soldados le dicen a los líderes religiosos, mira, el cuerpo de Jesús ya no está. Y los líderes religiosos, ni lentos ni perezosos, le dicen a los soldados, bueno, saben, les vamos a dar, interesante porque Mateo registra cuánto dinero le dieron los líderes religiosos a los soldados. ¿Cuánto dinero dice su Biblia? Mucho dinero. Y yo le pregunto a usted, ¿qué significa en Mateo mucho dinero? No se le olvide que Mateo sabe acerca del money, del dinero, porque Mateo era recaudador de impuestos. Y Mateo coloca, no adrede, sino intencionalmente, que aquellos soldados recibieron mucho dinero a cambio de que presentaran delante de los líderes de todo el pueblo que bueno, vinieron los discípulos de Jesús y ellos se robaron el cuerpo. Qué interesante, hermano. Y aquí hay un principio. Los soldados de Roma tuvieron la oportunidad de seguir al único que es digno de seguir. Los soldados de Roma tuvieron la oportunidad de abrir los ojos y darse cuenta que había solo uno digno, único, de seguirlo y de dar toda la vida por él, Jesús. Pero al contrario, dice Mateo, que ellos fueron a los principales sacerdotes y le dijeron, bueno, dennos alguito. Así dice la gente, alguito, denme alguito, hermano. Y por alguito, mucho dinero, yo me pregunto, ¿cuánto les habrá durado mucho dinero a los soldados? A ver, alguien calcule, ¿cuánto tiempo puede durarle a una persona mucho dinero? ¿Qué? Que los soldados se hayan comprado un par de trajes de persa, de seda, que en aquellos tiempos las caravanas de pronto pasaban por ahí y traían. ¿Cuánto les habrá costado? ¿Cuánto tiempo les habrá durado alguna sábana, alguna colcha, algún vestido de seda que pudieron comprarse con mucho dinero? ¿Cuánto? Poco tiempo. Y aquí está el principio, hermano. Intencionalmente Mateo dice que mientras los soldados aseguraban alguito, los discípulos se fueron al monte que Jesús les había indicado. Querido hermano, querida hermana, solo hay una persona que vale la pena seguir. Solo hay una persona que vale la pena entregar su vida por él. Solo hay alguien que se ha levantado de la tumba. Solo hay una persona que ha vencido la muerte. Y solo hay una persona que vale la pena que tú y yo podamos entregar nuestra vida y renunciar y poner en segundo lugar todas las cosas que esta vida nos puedan ofrecer. Solo hay una persona que vale la pena poner en primer lugar y seguir. Jesús Nazareno, Jesús resucitado, el que se levantó de la tumba, el que venció la muerte, aquel que nos promete vida eterna. Solo Él es digno de seguirlo. Yo no sé, querida iglesia, si habrá alguien acá que durante toda su vida ha estado siguiendo a alguien. Y usted puede seguir cosas preciosas que esta vida da. La belleza física. Puede ser que alguna señorita diga, ay hermano, es que estoy enamorada. Usted lo necesita conocer, es rechulo. Y todos los que pasamos los 50 años le diremos, la belleza física, a ver, ayúdenme, se acaba. Envejecemos, nos aturramos. Y aquella belleza física que tú puedes ser que asegures que no hay nadie como él, no hay nadie como ella, termina. ¿Qué te puede dar un hombre? ¿Qué te puede dar una mujer? ¿Qué te puede dar una riqueza, alguna propiedad? ¿Qué?
Vida eterna, poder sobre la muerte, levantarte, vivificado, como dice Pablo, nueva vida. Solo Jesús, hermanos. Resurrección nos recuerda que es el tiempo de enderezar nuestros pasos. La celebración de la resurrección nos recuerda que tienes dos opciones: seguir, valga la redundancia, siguiendo mucho dinero en esta vida, continuar siguiendo alguito, a ver si encuentro alguito, o seguir a Jesús. No hagas de esta fiesta una fiesta más. No vengas a la iglesia por costumbre. Ven a la iglesia porque entiendes que el poder del resucitado es la única manera de vivir la vida cotidiana, siguiéndolo a Él, abrazándolo a Él, sirviéndole a Él, amándolo a Él. En medio del temor, en medio de circunstancias difíciles, Él es el único que puede sostener tu vida, hermano, hermana. Todos los demás te fallarán, comenzando por el que está aquí. Todos. A Jesús lo dejaron solo, totalmente abandonado, totalmente desnudo. Los artistas nos hacen el favor de ponerle un trapito en sus partes genitales, pero no fue así. Era vergonzosa esa muerte porque aquel que colgaba de la cruz estaba completamente desnudo, aún expuestos sus genitales. Lo abandonaron solo. Pero se presentó delante de su padre diciendo: Padre, he acabado, he terminado la obra que me diste que hiciera. Guardó el llamamiento que su padre le hizo. Esta iglesia, Nazaret, de este día, tiene dos opciones. O es una iglesia religiosa que vive en la semana como le ronca la gana, o es una iglesia que vive bajo el poder del Espíritu Santo. Dos opciones, hermano. Una iglesia que viene a la iglesia y es iglesia por costumbre, o una iglesia que vive día a día, guardando el llamamiento y la vocación que Dios nos ha dado, para que en aquel día, dice Juan, Primera de Juan capítulo 2, para que en aquel día, permaneced en Él, para que en aquel día, cuando Él se manifieste, tengáis confianza y no os vayáis avergonzados. ¿Qué tendremos que decirle al Señor cuando Él se manifieste? ¿Qué tendremos que decirle? Pues Señor, es que había partido de fútbol. Señor, pero es que mira, es que la presión del grupo era tan fuerte que bueno, ¿me entiendes? ¿Qué tendremos que decirle, iglesia? La fiesta de resurrección nos recuerda que la vida diaria, la vida cotidiana se vive en el poder del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Quiero pedirle a Rosita Merino que venga acá. Queremos terminar orando por nuestra hermana Rosita. Regresa a África. Nuestra hermana misionera regresa a Mali con su esposito Mario, que la está esperando allá. Ya urge que llegue, dice Mario. Así lo escribe en el Facebook, Mario. Hermanos, delante de nosotros está una mujer, que ya lo hemos dicho, que nos da un ejemplo tremendo de lo que significa guardar la vocación que Cristo nos ha dado. Delante de nosotros está Rosita, que ha sido fiel, obediente a un llamamiento que Dios le ha dado, de dejar su tierra, su familia, comodidades, e irse a una aldea a predicar la palabra. Quiero pedirle al pastor César si puede venir.
y queremos orar por Rosita. No sé cuándo la vamos a ver de nuevo, Rosita, pero queremos orar para que ese Jesús resucitado le pueda guardar cada día con Mario, cuando caminen por la aldea, cuando vayan al pueblo, cuando le hablen a la gente, sirvan a la gente, que Cristo sea glorificado. ¿Quiere compartir una petición? Bueno, hermanos, fíjense que ayer yo recibí un correo, una noticia y de hecho hablé con mi esposo. El año pasado fue reelecto el presidente. No ha sido un tiempo políticamente muy fácil. Y él nombró un nuevo primer ministro, que sería como la figura aquí del vicepresidente. Y el primer ministro renunció ayer, pero la noticia decía que había renunciado también todo el gabinete de gobierno. No estoy segura, porque todavía no está bien confirmado, pero sí es un tiempo como de mucha inestabilidad política, un problema que hay en el norte bien serio que no se ha resuelto, ¿verdad? Y entonces en ese ambiente trabajamos, nos movemos y estamos ahí, ¿verdad? Así que es otra petición. Miguel Alfredo, si puede venir también. Hermanos, póngase de pie, por favor. Ahí donde usted está, póngase de pie. No sé si habrá otro anciano acá en este culto. Cierre sus ojos, hermano. Pongámonos de acuerdo esta mañana de levantar, dedicar, encomendar la vida de Rosita. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu resurrección, Señor, porque eso nos genera confianza. Eso le da certidumbre a nuestra fe, Señor. Gracias, Padre, porque es por el poder del Espíritu Santo que tu iglesia se mueve, y es por el poder del Espíritu Santo que Rosita regresa al lado de su esposo, a los Tantuyí, a esas comunidades, Señor, polvorientas, pero necesitadas de un Jesús crucificado y resucitado. Te bendecimos, Señor. Te honramos, te glorificamos y ponemos delante de ti la vida de Rosita, su esposo, su salud. Restaura, Señor, esos huesos rotos y levanta, Señor, la vida de esta pareja. Guárdales físicamente, Señor, su salud, sus cuerpos, mi Dios. A nosotros, esta mañana, también comprometidos, Señor, cómplices con la misión que tú nos has dado. Queremos unirnos en oración, siéndote fieles, Señor, en la provisión que les enviamos mes a mes. Mi Dios, queremos honrarte, queremos glorificarte en esta mañana, Señor, por tu resurrección, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso para Rosita, para animarla esta mañana. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga.